Un cordial saludo para todos. Primero agradezco a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia el invitarme a participar con ustedes en esta charla. Para el día de hoy les hablaré sobre hemorragia uterina normal en niñas y adolescentes y su relación con patología hematológica. A manera de introducción, es importante tener en cuenta que la hemorragia uterina normal en las niñas es frecuente. La prevalencia reportada va del 27 al 37% dependiendo de los estudios. En los Estados Unidos nada más, un gran porcentaje de niñas son ingresadas en los hospitales pediátricos por presentar una hemorragia uterina normal y 5% de estas ingresan a las unidades de cuidado intensivo por presentar síntomas como shock hipovolémico. La percepción de la calidad de vida para estas jóvenes es realmente pobre. No pueden desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad, el deporte, el colegio, y generan un malestar importante en ellas. Tenemos un reto importante que es el establecer si tenemos o no una hemorragia normal en las niñas. Y allí es muy importante que tanto el hematólogo como el ginecólogo trabajen mancomunadamente para detectar y ofrecer a estas niñas la mejor opción. El reto número 1 que tenemos es si es o no es una hemorragia normal. El reto número 2 que se nos presenta es ver si solo tenemos el trastorno del sangrado o tenemos anemia o tenemos otras patologías que son importantes que podamos diagnosticar. El número 3 es establecer cuáles son las recomendaciones que el hematólogo va a dar al ginecólogo y esa referencia y contrarreferencia entre ambos que permita hacer un trabajo ordenado, agradable y cercano para la paciente. Es vital que establezcamos si tenemos o no un sangrado menstrual severo. Y para esto hay muchas definiciones de qué es un sangrado menstrual severo. Y entonces yo quise tomar dos definiciones que me parecieron complementarias, como es la definición dada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que define el sangrado menstrual excesivo, aquel que interfiere con la calidad de vida social, emocional y física de la mujer. Y el American College, que lo define como un sangrado de más de 7 días y o la pérdida de más de 80 mililitros de sangre por ciclo menstrual. Como ven ustedes, estas dos definiciones nos dan un punto de vista integral y un punto de vista cuantitativo. Vamos entonces a hablar sobre las causas que pueden generar esta hemorragia uterina. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta las causas endocrinológicas. El sangrado anovulatorio generado por la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que nos debe hacer pensar en esta posibilidad, el hecho de que sea un sangrado con historia de irregularidad en los ciclos menstruales que se da en los primeros 2 años después de la menarca, desde la menarca, y que está caracterizado porque tiene alteraciones en el ciclo. Eso significa que puede ser que esté muy largo, que puede estar corto, que se ausenta por tiempo y que puede tener manchado intermenstrual. Además, es importante tener en cuenta que la ausencia de menstruaciones asociadas a síntomas como la sensibilidad en los senos, el mal humor, la dismenorrea, que son asociadas a la ovulación. La ausencia de estos síntomas nos debe hacer pensar que estamos teniendo un ciclo anovulatorio y que puede ser una de las causas de esta alteración hemorrágica. Adicionalmente, es importante que consideremos otros factores endocrinológicos como son la hiperprolactinemia, los desórdenes tiroideos y el síndrome de ovario poliquístico, del cual, por supuesto, por ser su competencia, no les ampliaré. Con respecto a las causas
puramente hemorragíparas tenemos frecuencias que van en los diferentes estudios del 8 al 62%. Es una gran variación. Y eso significa que tenemos algunos problemas en la evaluación. Pero con respecto a las causas hemorragíparas más frecuentes, está la enfermedad de von Willebrand y alteraciones de la funcionalidad plaquetaria como la primera opción. Adicionalmente, podemos tener esas pacientes que son portadoras del gen de hemofilia, que se da por un factor heredado, que por el fenómeno de ionización en el cual el cromosoma X se pone como en descanso y deja aquel cromosoma X que tenía la deficiencia como el cromosoma activo, hace que se den niveles bajos de factor octavo y en ocasiones de moderada frecuencia pueden tener síntomas hemorrágicos estas pacientes, siendo mujeres. Adicionalmente, podemos tener otros factores de deficiencia de factor, como son la deficiencia de séptimo, la de 11, la de 13. También debemos evaluar la posibilidad de alteraciones en el fibrinógeno y otras alteraciones que son más raras o desconocidas. ¿Qué significa esto? Que hay todavía muchos factores que en nuestro país no podemos evaluar y que nos dejarían como en una situación incierta en el diagnóstico por no tener esa cuantificación. Lo otro es que la cascada de coagulación cada vez evoluciona más y se detectan más pequeñas sustancias que intervienen en la misma y que por esto hasta el momento podríamos tenerlas como no conocidas. La púrpura trombocitopénica, inmune o no inmune, es una causa que genera una disminución plaquetaria de diferente intensidad. No es lo más frecuente encontrar hemorragias por pura trombocitopénica inmune, pero puede verse. Y el recuento plaquetario juega un papel importante. Los síndromes de hiperlaxitud y las alteraciones del tejido conectivo son también a tener en cuenta, ya que estas exponen el colágeno y exponen el tejido, que es la parte inicial de la cascada de coagulación y que nos va a permitir que se desencadene toda la cascada. Si tenemos un problema a nivel del tejido conectivo, esa iniciación puede estar alterada y generar un problema hemorrágico. La hepatopatía crónica con hiperesplenismo también debemos considerar, ya que en el hígado es donde tenemos el procesamiento de varios de los factores de coagulación. Y si tenemos una hepatopatía severa, autoinmune o un daño hepático importante que genere la disminución de la función hepática, va a generar una disminución en los factores. Pero si eso conlleva una hipertensión portal y esa a su vez genera hiperesplenismo con crecimiento del vaso, allí se van a atrapar todas las células de sangre y en ese caso, sobre todo las plaquetas, pueden llevar a un agravamiento generando un trastorno hemorrágico. Las enfermedades reumatológicas también juegan un papel importante en generar un trastorno hemorragíparo, pues se pueden generar sustancias conocidas como anticoagulantes circulantes. Estos anticoagulantes pueden ser específicos o inespecíficos. Y la importancia es que vayan dirigidos hacia el factor de la coagulación, produciendo su disminución y su hemorragia, aunque en términos generales son más asociados a factores trombóticos. Debemos considerar como otros factores que no podemos dejar de lado la posibilidad de que la paciente tenga un embarazo, que tenga malformaciones vasculares en la zona de los genitales, alteraciones anatómicas de diferente tipo, enfermedades malignas que van desde la leucemia generando una trombocitopenia o una alteración de coagulación, hasta alteraciones propias de los tejidos ginecológicos y
que pueden estar generando hemorragia. También podemos tener infecciones de transmisión sexual como causales de la hemorragia. Adicionalmente, quise mencionarles este artículo donde tuvieron muchas dificultades en el diagnóstico en un adolescente que presentó un cuerpo extraño en la región pélvica. Esto es muy importante porque muchas veces se niega todas estas situaciones por tiempo prolongado y aumenta la complicación. ¿Qué debemos hacer con respecto a la ruta diagnóstica entonces de estos pacientes? Primero, que si estamos sospechando que tenemos una hemorragia uterina normal, este paciente es muy posible que tengamos que referirlo al hematólogo. ¿Y cuándo sí o sí lo debemos considerar? La Federación de Hemofilia ha considerado como altamente sospechosa aquella paciente que tiene una menstruación de más de 7 días, que tiene un flujo que requiere doble protección en productos sanitarios. Es un flujo que encharca a la paciente, que le produce pérdidas en la noche y que además da esa sensación de efusión, es un chorro de sangre. Además de eso, el paso de coágulos de un tamaño mayor de 2.5 centímetros. Se han realizado varios paneles de consenso y en uno realizado en el 2009 determinaron que aquellas pacientes que tenían una menarca, desde su menarca las hemorragias, que han tenido una historia familiar positiva de hemorragias, sean los padres o en las madres, que ha habido una falla terapéutica al enfoque inicial del ginecólogo y que ha tenido otros tipos de hemorragia, como hemorragia gingival, epistaxis, moretones fáciles, debe hacernos pensar en la posibilidad de que estamos ante un trastorno hemorragíparo y remitirlo al hematólogo. Adicional a esto, se han publicado muchos test de evaluación para determinar cuáles son exactamente las pérdidas que está teniendo la paciente. Esta bibliografía, que es antigua, cada vez cobra más relevancia, pues ha sido determinada que ciertos puntajes mayores a 90 o 100 de este test son bastante sugestivos de que estamos ante un trastorno hemorrágico y hablaremos de él un poquito más adelante. También es importante con respecto a la ruta diagnóstica determinar si esa paciente tiene ferropenia y si esa ferropenia va acompañada de anemia, porque aquellas que tienen pérdidas superiores a 80 mililitros son las que van a cursar con más grados de anemia. Y puede ser esta la emergencia mayor que presenten las pacientes y no la podemos descartar y enfocarnos solo en el sangrado sin pensar en la compensación hemodinámica de la niñez. Con respecto a qué debemos hacer multidisciplinariamente, entonces debemos enfocarnos en 3 aspectos muy importantes. Primero, que está en sus manos, es la alteración ginecológica estructural, funcional e incluso hormonal. Segundo, tenemos que determinar si tenemos una alteración hematológica primaria. Y tercero, tenemos que determinar si tenemos alteraciones hematológicas secundarias. Todo eso que les decía, que debemos considerar como si tenemos una anemia ferropénica, si tenemos enfermedades autoinmunes o hepáticas, si tenemos enfermedad del tejido conectivo y si tenemos síndromes de hiperlaxitud. Eso tenemos que poder, entre ustedes y nosotros, realizar una evaluación. Vamos entonces a la historia clínica para la sospecha. ¿Qué debemos considerar como un trastorno hemorrágico subyacente si tenemos estas causas? Menorragia desde la menarca. Antecedentes familiares de trastorno hemorrágico. Historial de uno o más de los siguientes parámetros que vamos a considerar. 1, la epistaxis.
2, los hematomas notables sin trauma aparente. 3, el sangrado en heridas leves. 4, el sangrado en cavidad oral o gastrointestinal sin que tengamos una lesión anatómica obvia. El sangrado prolongado después de una extracción dental. El sangrado postquirúrgico inesperado. La hemorragia de quistes ováricos o cuerpos lúteos. La hemorragia que requirió transfusión de sangre y las hemorragias postparto. Como estamos enfrentados ante jovencitas, es posible que no tengamos algunos de estos parámetros referidos por la corta edad de las pacientes, pero podemos ir juntando estos factores y les son de importancia a ustedes para las mujeres mayores. Con respecto a la evaluación, las herramientas de evaluación con las que contamos para determinar el trastorno hemorrágico, las mujeres adultas han sido más estudiadas que las adolescentes y se ha hecho con la puntuación PBAC por sus siglas en inglés, que nos permite evaluar si este puntaje da más de 100, demostró que tiene una sensibilidad del 91% para identificar pacientes con trastorno de coagulación. Es 100% específica, tiene un valor predictivo del 100% positivo y del 85% de valor predictivo negativo. La PBA-C no ha sido estudiada en adolescentes y eso es un trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente, porque la evidencia que se ha dado es que identifica claramente la posibilidad de que tengamos un trastorno hemorrágico y nos permitiría, con una comprensión clara de cómo realizar el test, detectar las hemorragias que realmente son severas con una observación más clara. Aquí tenemos lo que es esta puntuación. Tenemos el gráfico que va a ser claramente comprendido y que conforme la joven va marcando cómo tiene sus ciclos menstruales, podemos determinar el puntaje. Recordemos, 100 puntos o más determinarían la alta posibilidad de tener un trastorno hemorrágico. A pesar de ser un gráfico antiguo, porque lo publicó la doctora O'Brien en el 90 y lo validó en el 97, sigue siendo muy vigente y de mucha actualidad porque es sencillo y es corto para realizar. Bueno, entonces resumiendo, tenemos que tener la sospecha y las herramientas para determinar si tenemos un cuadro hemorrágico. Los trastornos hemorrágicos más comunes, como habíamos dicho, son los trastornos de la funcionalidad plaquetaria, la enfermedad de von Willebrand y otras condiciones que también han sido identificadas están la hemofilia, las deficiencias de coagulación, los trastornos fibrinolíticos, los trastornos del fibrinógeno, la hipermovilidad articular generalizada o síndromes de hiperlaxitud y en raras ocasiones la púrpura trombocitopénica y puede ser un síntoma primario de esta hemorragia. Una variedad de herramientas han sido validadas con el fin de tratar de acercarse y aproximarse a conocer cuán importante es determinar la cantidad de sangrado que está teniendo el paciente. Aquí les dejo algunas herramientas sugeridas por la Federación Internacional de Hemofilia, por el Congreso de Hemostasia y Trombosis, que rige varias
de la normatividad en coagulación y hemorragia para los hematólogos, pero seguimos recomendando la vigencia de la prueba de la doctora O'Brien. Con respecto a las pruebas de laboratorio, vale la pena que mencionemos algunas advertencias con respecto a la menorragia aguda. Es importante que tengamos cuadro hemático, frotis, reticulocitos, ferritina, que son las pruebas iniciales que nos permiten evaluar la condición hemodinámica y de la anemia del paciente para saber la severidad de la ferropenia y si la tenemos o no. Por dos razones. Una, para buscarles el tratamiento y dos, para conocer la severidad de la misma, que a su vez se correlaciona con la mayor sospecha de un trastorno hemorrágico, porque aquellas pacientes que tienen más importante anemia nos deben hacer sospechar de un trastorno hemorrágico. Las pruebas básicas de coagulación, que son el PT y el PTT, los anticoagulantes circulantes y el fibrinógeno, por las menciones que hicimos anteriormente de las enfermedades del colágeno, más los trastornos básicos de la coagulación. Los niveles de factor de von Willebrand hay que tenerlos en cuenta, me parece que sería más como de la orientación del hematólogo, pues hay que determinar factores puntuales muy importantes para hacer una buena calidad de muestra. Se realiza la medición del antígeno, se realiza el cofactor de ristoxetina, pero hay que tener en cuenta que situaciones de estrés, inflamación y enfermedad pueden generar un aumento reactivo del von Willebrand y darnos un falso negativo. Adicionalmente, las terapias de reposición hormonal que se usan, o sea, los anovulatorios, a altas dosis, los estrógenos combinados pueden generar un aumento del von Willebrand y darnos a su vez un falso negativo. También es importante tener en cuenta que hay que hacer para las alteraciones de la funcionalidad plaquetaria, pruebas de función plaquetaria, y estos son el PPA como la agregación plaquetaria. Es importantísimo que no se haga en el paciente con anemia porque nos va a dar alterado. Por eso es importante que tengamos esa evaluación previa. La terapia con estrógenos, como les mencioné, levanta el von Willebrand y esto no es tan habitual a dosis bajas, sí a las dosis altas, pero es importante que no se retrase el manejo para llevar al paciente a una mejor condición, solo esperando medir el von Willebrand. Tenemos entonces que resaltar que nos podemos olvidar de esas cosas en el examen físico que son importantes, como el síndrome de hipermovilidad que debemos examinar, tener en cuenta los valores de ferritina para hacer aquellos pacientes que tengan menor de 15 miligramos por litro. Es importante que hagamos un manejo correcto de la anemia ferropénica, que debemos verla de cerca, que la recomendación actual es usar varias y pequeñas dosis para mejorar la absorción del hierro, pero esto a su vez puede ser un problema con las adolescentes por la herencia. Hay que tratar de acercarse a la paciente y ver cuál sería la mejor opción para ella. Las transfusiones definitivamente tenemos que dejarlas como para un compromiso hemodinámico importante y evitarlas en los pacientes. La terapia antifibrinolítica es otra parte que ustedes estarán considerando cuando voy a mencionar. El ácido tranexámico y el epsilonaminocaproico son inhibidores de la fibrinolisis. Deben ser estudiado el paciente previamente para ver que no tenga una situación protrombótica. Como factor causal debemos tener una alteración hemorragípara, y si tenemos el estudio del paciente para alteraciones plaquetarias, para alteraciones
de von Willebrand. Para algunas alteraciones inespecíficas de la fibrinolisis puede andar muy bien el tranexámico, pero en pacientes que tienen trombofilias puede ser riesgoso y llevar a un fenómeno trombótico. El uso único del ácido tranexámico no es no es un medicamento de tratamiento para la hemorragia por sí solo. Debe ser acompañado con otros y de un uso transitorio para los que no tienen una confirmación exacta de un trastorno hemorragíparo para el que sea de utilidad su uso indicado como corresponde. Yo recomendaría que fuera más hecho por el hematólogo. Terapias como el DDABP, la desmopresina, que se usa para alteraciones de von Willebrand. Recuerden que hace liberar von Willebrand por las plaquetas. Se usa, pero tiene como una titulación, o sea, no es que se usa libremente, tiene unas indicaciones específicas y debe haberse evaluado su respuesta en unas pruebas especiales de laboratorio. Las suplencias de factor octavo, de factor de von Willebrand, las transfusiones plaquetarias y las transfusiones y las colocaciones de factor séptimo recombinante son otras posibilidades terapéuticas que son indicadas y asesoradas por el hematólogo. Les estoy dejando aquí estas tablas que me parecieron importantes porque una de las cosas importantes a considerar es el manejo hormonal de la paciente. Los pacientes que tienen trastornos hormonales, pero como les decía, pueden tener a su vez un trastorno hemorragíparo concomitante. No deben aplazar su terapia porque es importante que consideremos el bloqueo del ciclo menstrual, a veces completo, a veces solo organizarlo, dependiendo de la intensidad de la anemia. A veces puede ser oportuno dejar la paciente unos ciclos anovulatorios en forma consecutiva con el fin de compensar el estado hemodinámico y las contraceptivos de uso de hormonas combinadas son como los más recomendados, pero en esas pacientes que tienen migraña con aura o que hay cierta preocupación de fenómenos trombóticos, se recomiendan los progestágenos. Y allí encontrarán también el ácido tranexámico y la desmopresina para usar en forma transitoria sus ventajas y desventajas. Con esto termino. Quiero mostrarles esta pintura de Mazaré Art, un artista colombiano, con el fin de enfocarnos en todo aquello que podemos ver si estamos de cerca. La pintura del lado izquierdo es de cerca, no ves nada. La pintura de nada específico más que el detalle de la pintura. Nos alejamos un poco y podemos ver la mujer acostada. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Esta posibilidad de tener un panorama grande para ver todo lo que puede estar pasando en la adolescente y acercarnos para poder ver el detalle de ciertas cosas que están pasando en la hemorragia de las niñas. Mil gracias a todos por su atención.